no tiene mucha señal. Vamos a iniciar la bioclase el día de hoy. Vamos a hablar de los tipos de evaluación. Creo que ese tema ya lo dominamos bastante, lo que son las formas de evaluación. La vez pasada, el sábado, hablamos de los instrumentos, técnicas, instrumentos de evaluación. Hablamos de algunas técnicas como la entrevista, la encuesta, cuestionario. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es los tipos o formas de evaluación. Creo que esos temas ya sabemos cuáles son los tipos de evaluación según su función y según el momento. Y ya dominamos ese contenido. ¿Saben ustedes cuáles son los tipos de evaluación según la función o según el momento? Vamos a ver quién me responde. Vean pues, los tipos de evaluación según su función o según el momento. Cuando vamos a iniciar un ciclo escolar o una unidad, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Una diagnóstica. Un diagnóstico, muy bien. Entonces, esa es la primer tipo de educación, de evaluación, perdón, según su función o según su momento, es antes de, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos va a permitir esta evaluación? Nos va a permitir detectar los conocimientos previos que el alumno, que el estudiante lleva. Cuando nosotros iniciamos un año, un ciclo, por ejemplo, de un grado a otro grado superior, primero tenemos que hacer un diagnóstico. ¿Para qué? Para detectar los conocimientos previos que el estudiante lleva. Y si le vemos o miramos algunas deficiencias en los conocimientos, entonces lo que tenemos que hacer es reforzarlo o retroalimentarlo. Entonces, esa es la primera forma o tipo de evaluación que nosotros debemos emplear, ¿verdad? Son tres tipos de evaluación según su momento o función. La diagnóstica, que es la de antes, la formativa, que es durante, y la sumativa, que es después. Entonces, esos son los tres tipos de evaluación según su función o según su momento. Y ya hablamos de la diagnóstica antes. Entonces, eso nos va a servir a nosotros para hacer un estudio o un diagnóstico, valga la redundancia, de cómo va el estudiante, cómo va el alumno, qué tanto buenos conocimientos lleva, si no, pues lo vamos a reforzar. Esos conocimientos previos que él lleva, pues los vamos a reforzar, los vamos a retroalimentar para nivelarlo y que esté apto para el grado, para el conocimiento que nosotros vamos a entregar o a dar en ese momento, ¿verdad? Entonces, el otro tipo de evaluación dijimos que era la formativa. Es la más importante de los tres tipos de evaluación, ¿oyeron? La formativa, la evaluación formativa es la más importante. ¿Por qué es la más importante? Porque este tipo de evaluación valora cómo se realiza el proceso o cómo se ha realizado el proceso de aprendizaje durante todo el ciclo, durante toda la unidad. O sea que la formativa, esa se usa pues en todo el proceso de aprendizaje, todo el ciclo o una unidad. Por eso se dice que es la más importante de las tres. ¿Verdad? Porque acá pues es donde el estudiante o el alumno se forma en todos los aspectos. Aquí es donde el estudiante pues se va formando desde un principio hasta el final, ¿verdad? Entonces, este tipo de evaluación formativa valora cómo el proceso de aprendizaje, cómo se ha dado para irlo mejorando. Se va mejorando constantemente, ¿verdad? De acuerdo a lo que el estudiante o de acuerdo a cómo se vaya formando el alumno. Y les repito, es la más importante de las tres formas. ¿Verdad? Y tenemos la última, que es la sumativa. Esta evaluación valora el grado de aprendizaje conseguido durante todo el ciclo, ¿verdad? O sea,
acá al final vamos a nosotros ya a valorar el aprendizaje, el grado de aprendizaje que el alumno ha adquirido. ¿Qué hacemos entonces acá con este tipo de evaluación? Lo valoramos, luego emitimos los créditos académicos, cuando ya se les entregan sus certificados, sus diplomas, su título y todo lo que va relacionado al final de un ciclo, ¿verdad? Entonces, esta es la evaluación entonces que valora el proceso, el grado de aprendizaje que el alumno ha adquirido. Entonces, que quede claro, ¿verdad? Ustedes que acá son 3 formas de evaluación de acuerdo al momento y de acuerdo a su función, porque hay otros tipos de evaluación. Entonces, cuando a ustedes les preguntan, mire, ¿cuáles son los tipos de evaluación según su momento? Ustedes ya tienen cómo responder, pues la diagnóstica. A esta evaluación diagnóstica también hemos dicho que se le llama inicial. Eso creo que ya lo hemos venido hablando a ustedes, que al tipo de evaluación diagnóstica también se le llama inicial. Entonces les preguntan, ¿cuáles son los tipos de evaluación según el momento o su función? Pues ustedes ya saben correctamente que es la evaluación diagnóstica, a la cual se llama también inicial, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. ¿Cuál es la más importante de las 3, por ejemplo? Ustedes dicen, bueno, es la formativa. ¿Por qué? Porque es la que valora el aprendizaje durante todo el proceso, ¿verdad? ¿Y cuál es la evaluación que emite los créditos que se da ya al final de una unidad de un ciclo? Pues ya ustedes responden que es la sumativa. Entonces, estos 3 formas o tipos de evaluación pues son importantes, ¿verdad? Entonces, hay otros tipos de evaluación que existen para ustedes. Por ejemplo, según recordemos cuando hemos hablado de las evaluaciones, de cuando las personas vienen del exterior. Estos son tipos de evaluación según la procedencia de los evaluadores. Es otro tipo de evaluación, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles consideran ustedes que son ahí? Los tipos de evaluación según... Interna y mixta. Muy bien. Entonces, según la procedencia de los evaluadores, está la interna, está la externa y está la mixta. La mixta. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la evaluación externa? Hemos dicho, hemos hablado siempre, es la que vienen o la que realizan personas que vienen de afuera, del exterior. De afuera. Siempre y cuando también tienen que venir con una autorización, ¿verdad? Para poder realizar la actividad, ¿verdad? Ellos vienen autorizados por alguna entidad, por alguna institución respaldada, pues, ¿verdad? Que está autorizada para el efecto. Entonces, les decía la vez pasada de que un ejemplo claro es las evaluaciones de diagnóstico, por ejemplo, o que realizan los graduandos, que vienen del exterior, ¿verdad? A pasar una evaluación diagnóstica para detectar o determinar qué tanto los alumnos han aprendido en ciertas áreas, en lo que es matemáticas y lenguaje, que son los más importantes que ahí ellos ven, pues. Y por lo consiguiente, en todos los ciclos hacen, el Ministerio de Educación o otras instituciones hacen algún tipo de evaluación de este tipo, de esta forma, ¿verdad? Con el propósito de ver, recolectar información de cómo se van dando los procesos de aprendizaje dentro de las instituciones y de acuerdo a lo que ellos detecten o la información que ellos van recolectando, entonces ellos ya implementan algunos programas con el propósito de mejorar o de apoyar todos estos procesos de aprendizaje. Entonces, ese es el primer tipo de evaluación, la externa, de acuerdo a las procedencias de los evaluadores. Y está la evaluación interna, que es cuando ya tienen que ver todo el personal que labora internamente dentro de una institución. Esta evaluación, este tipo de evaluación también se divide en 3, se van a clasificar en 3 formas. No sé si ustedes saben cuáles son las 3 formas que clasifican la evaluación interna, la que se hace internamente de una institución. Está primeramente. La que hace el profesor. ¿Sí? La que hace el y profesor, la muy bien. que se hace uno ¿Cómo se le llama mismo, cómo se le llama esa evaluación que hace el profesor? la Heteroevaluación. Se llama heteroevaluación, o sea que la evaluación interna, evaluación. como quien dice, se clasifica en 3. La heteroevaluación que hace el profesor, está la autoevaluación Y la coevaluación. y la Autoevaluación. coevaluación. La coevaluación, ya sabemos, creo que está bien claro, es la que se hace en grupo, o en 2 personas, o en 3. ¿Verdad? Todas estas formas de evaluación pues, son importantes realizarlas, porque se hacen con el fin o el propósito de mejorar la calidad educativa. Si ustedes se han dado cuenta, cuando uno se trabaja en grupo o en equipo de trabajo, como que el aprendizaje llega más de mejor forma a la persona. O sea, pues como quien dice, una persona pues piensa, o 2 personas piensan mejor que una sola. Entonces, esa forma de trabajo como que viene a apoyarnos
de alguna forma. Entonces, esa es la autoevaluación o la coevaluación, pero la auto es cuando nosotros nos hacemos un examen propiamente, nos autoevaluamos, como cuando nosotros hacemos un examen de conciencia. Entonces, que quede claro esa forma. Y está el otro tipo, el mixto también ahí, en esos tres tipos de evaluación según ¿cómo se llama? Los evaluadores, ¿verdad? Entonces, estos tres tipos de evaluación, está la interna, la externa, que queda bien claro, que es la que hacen personas que vienen del exterior, la interna, que es la que se hace internamente dentro del establecimiento con personal que está ahí permanentemente, y esta interna pues, se clasifica en tres formas, vamos a decir así, que es la autoevaluación, la coevaluación y la autoevaluación, ¿verdad? Entonces, sepamos definir esos términos, porque a veces nos confundimos cuando nos preguntan, bueno, ¿cuáles son los tipos de evaluación? Pero también, quien nos hace la pregunta deben de especificarla. ¿Cuáles son los tipos de evaluación según su función o según su momento? ¿Cuáles son los tipos de evaluación según la procedencia de los evaluadores? Entonces uno ya analiza, bueno, pues es la interna, la externa y la mixta, ¿vale? Y la interna, pues es la que se está clasificando en otras tres formas, que es la auto, la co y la interovaluación, ¿verdad? Entonces, son fórmulas, es que hay que separarlas o hay que entender bien cuáles son las diferencias. Y está el otro tipo de evaluación según los aspectos a calificar. Por ejemplo, esos tipos de evaluación según los aspectos a calificar, ¿alguien tiene conocimiento cuáles podrían ser? Continua. Cualitativa, cuantitativa. Muy bien, cualitativa, ajá, continua, y cuantitativa. Y la Informal. Ajá, muy bien. Muy bien, profe. Entonces, Y esos son los tipos de otra evaluación. holística. La holística, ajá. Está la informal, la holística, la cualitativa y la continua. Esos son Serían 5 formas entonces. de evaluación según los aspectos según sus aspectos. A calificar. Muy bien. Entonces, la informal, ¿cuál es esa evaluación informal? O sea, ¿cuál podría ser? Es la observación que uno hace al alumno. Muy bien, la evaluación informal es la que se da diariamente. Su comportamiento para decir algo. Ajá, es la que se observa diariamente a ustedes según el comportamiento individual del alumno. Entonces, esa informal, pues, esa que evaluación que uno, según la observación que uno hace diariamente, día a día. Entonces, va viendo uno cuál es el comportamiento del estudiante o del alumno. Recordemos que cada estudiante tiene diferente forma de comportamiento dentro del aula. Entonces, ahí nosotros aplicamos la evaluación informal. Pues con solo observar, estamos ya evaluando. Estamos observando cuáles son las actitudes del estudiante, cuál es su comportamiento, cuáles son sus habilidades, sus destrezas. Entonces, ahí nosotros estamos, a través de la observación, pues estamos ya haciendo un tipo de evaluación en el estudiante. Muchas veces el maestro comete algún error. Por ejemplo, al alumno le da 100 puntos, por ejemplo, le da, bueno, la bandera. Este año pues no hubo nada de eso, pero se le da la bandera a un alumno que sobresale con 100 puntos, por ejemplo. Sacó 100 puntos, tiene el alumno banderado. Pero ahí cometemos un error porque el alumno hay que calificarle todos los aspectos, ¿verdad? Un alumno puede sacar 100 puntos o sacar alto punteo, pero de repente su conducta es pésima, ¿verdad? Los otros aspectos pues andan muy mal. Entonces, no le podemos dar a un alumno esa categoría. Pues. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta eso. Entonces, está esa evaluación informal. Y la holística, que es la que toma como un todo en el estudiante. Entonces, esa es una evaluación donde se le toman en cuenta todos los aspectos. O sea, ahí sí que el aspecto cognitivo, el afectivo, el psicomotriz, todos los aspectos pues acá en esta evaluación se le va a evaluar. ¿Verdad? Entonces, es una evaluación donde sí vamos a determinar o tomar en consideración todos los aspectos que el niño presenta dentro del aula. Y está la cualitativa. Esta evaluación cualitativa, pues nos va a detectar, la vamos a realizar nosotros para ver también todos los aspectos actitudinales, por ejemplo. ¿Cuáles son los aspectos actitudinales, las actitudes del estudiante? ¿Cómo el estudiante se presenta? ¿Cuáles son sus formas de actuar dentro del aula? ¿Verdad? Entonces, ahí recordemos que esta evaluación cualitativa, pues, más que todo determina la calidad
del estudiante. Todas tienen, si ustedes ven, tienen cierta relación, ¿verdad? Entonces, les digo, son tipos de evaluación muy importantes que debemos de conocer. Y está la continua, ¿va? Ustedes saben que la evaluación debe ser continua, de a cada instante. No se debe dar al final de una unidad o de un ciclo o de un bimestre. Nosotros diariamente pues, podemos estar evaluando al estudiante, ¿verdad? No podemos cometer el error de evaluarlo al final de un ciclo, por ejemplo, sino que constantemente al alumno se le está evaluando de alguna manera, de alguna forma, ¿verdad? Entonces, estos son los tipos de evaluación. Si ustedes ven, o se pueden dar cuenta, son 3 formas o tipos de evaluación diferentes que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, para que sepamos diferenciar estos tipos de evaluación, ¿verdad? Entonces, estamos ahí, no sé si hay alguna duda hasta este momento con los tipos de evaluación. Entonces, ya quedó bien claro, entonces, cuáles son los 3 tipos de evaluación, según, o 3 formas, ¿verdad? Que hemos visto, y cada forma pues tiene sus clasificaciones, ya se clasifican diferentes formas de evaluación. Entonces, si yo les preguntaría, miren, cuáles son cómo se clasifica la evaluación interna, por ejemplo. Entonces, ustedes saben que es la auto, la hetero y la autoevaluación. Algunos preguntan cuáles son los tipos de evaluación según los agentes evaluadores. Dicen que a veces cuando uno va a las ternas, ya con el examen privado, le preguntan a uno preguntas así, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de evaluación según los agentes evaluadores? Entonces, ya ustedes preguntan, pues son la auto, la hetero y la, ¿cómo es la otra? Autoevaluación y la coevaluación. Pero esos son los 3 tipos de evaluación según los momentos, según, ¿cómo se llama? Según los agentes evaluadores. Todos se las pueden también formular cuáles son los tipos de evaluación según la procedencia de los evaluadores también, ¿verdad? Entonces, se la plantean a una diferente forma, entonces uno tiene que ya saber, entender que alguna pregunta de esas se pueden hacer en un momento, ¿verdad? Entonces, compañeros, ¿alguna duda hasta este momento? ¿Está bien claro todo? ¿Alguna duda en cuanto a los tipos de evaluación? ¿O está bien claro? Vean, ahí cada forma de evaluación tiene sus diferentes aspectos. Por ejemplo, ¿cómo se llama? En esto, según el aspecto a calificar, también podría ser otro tipo de evaluación, que es la formativa, que aquí no aparece, pero está inmersa dentro de ese tipo o forma de evaluación, la evaluación formativa. Esta evaluación formativa, pues se le llama formativa porque sigue normas, sigue procesos, sigue leyes, y es la que se da más que todo con el propósito de ver, puede calificar algunos aspectos ya generalizados, ¿verdad? Y esta es la que se da, la interna, pues ya sabemos de que se da dentro de la institución, ¿verdad? Y la informal, pues es la que se da en nuestro diario de observancia de los estudiantes, cómo va el comportamiento. Y la formativa siempre se da dentro del área, del contexto, dentro de las aulas, pero se da con un sentido más les digo más científico, pues con una forma más formal, ¿verdad? Y estas evaluaciones tienen que estar avaladas por alguna comisión o por alguna mesa técnica, ¿verdad? Son pruebas más formales, ¿verdad? Pero que de alguna manera tienen relación con los otros tipos de evaluación que ya hemos estado observando. Entonces, compañeros, estamos ahí en este momento, hablando de esto. Yo quisiera que me preguntaran alguna pregunta, me hicieran alguna pregunta o está bien claro. Si no, decirles de que